Listos acá para seguir con nuestro estudio de la Santa Cena, todo por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy con la ayuda de Dios terminaremos y terminando también vamos a anunciar otros estudios que si Dios nos los permite, los vamos a hacer en estos días y orar a Dios para que después de que pase la contingencia podamos crear el hábito de todas las noches estar haciendo nuestro estudio en la noche para cada día aprender más de la palabra de Dios. Porque entre más enseñamos, miramos que hay más necesidad de enseñar, porque hay más gente que necesita aprender de la palabra de Dios. Entonces, ayer dijimos que íbamos a mirar con qué frecuencia debemos de tomar la Santa Cena. Y no podemos poner un límite de tiempo. O sea, la palabra de Dios no me da autoridad para poner un límite de tiempo. Decir que es una vez al año, que 2 veces al año, que 3 veces al año, que 10 veces. No, porque nuestro Señor nos dijo con qué frecuencia nosotros debemos celebrar la Santa Cena en nuestras iglesias. Eso sí sería un legalismo. Poner, es que es una vez al año, es que tiene que ir cada 8 días, no. Él dijo, haced esto en memoria de mí, hagan esto. Eso no pretende tampoco decir que tenemos algún derecho para despreciar la Santa Cena. Entonces, podemos decir que podemos participar de la Cena del Señor cuantas veces nos reunamos, si así lo quiere la Iglesia. Pero también debemos de mirar algo, y que es la necesidad del sacramento. ¿Y cómo vamos a ver la necesidad del sacramento? Cuando vemos lo que Cristo nos ofrece en él. Tal vez si yo no veo esta camisa rota, no veo la necesidad de cambiar una camisa. ¿Para qué? Está buena. Pero si la veo rota, digo, esta camisa ya se me dañó, es como tiempecito de cambiarla, necesito una camiseta nueva. Entonces, necesitamos el sacramento ¿cuándo? Cuando nos miramos a la luz de la ley de Dios, como dije ayer, y nos vemos que somos unos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestra carne pecadora siempre se mantiene en rebelión contra el nuevo hombre. Se oponen. La carne y el espíritu se oponen. Y cada día decimos, hacemos y pensamos y omitimos mandatos de Dios. Hacemos cosas que van contra la voluntad de Dios, pensamos en cosas que van contra la voluntad de Dios, omitimos mandatos de Dios. Entonces, cuando yo miro esto, entiendo que Él me dio la Santa Cena, ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Y por qué lo tenemos que mirar de este punto? Porque es que a nuestro alrededor tenemos un enemigo poderoso, muy poderoso, el diablo. Primera de Pedro 5:8 dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero a los que él busca son a los creyentes, a los incrédulos no. Él no necesita buscar al que está en el alcohol, en la droga, no, él lo tiene allá y si lo conserva por ese camino lo llevará al infierno. Él anda buscando a quién, a los creyentes. Entonces, una de las necesidades que yo debo ver es que la necesito ¿para qué? Para el perdón de mis pecados. ¿Cuáles pecados? Pasados, presentes y futuros. Si yo no veo la necesidad del perdón de los pecados, ¿para qué voy a tomar la Santa Cena? Yo no tomo la Santa Cena. Yo no la necesito. Yo no soy tan malo como fulano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 3:12? No hay bueno ni aún uno. Ahora también debemos mirar qué es lo que Cristo nos da. Y nos da en el tesoro de la Santa Cena el fortalecimiento de la fe. O sea, en la Santa Cena Cristo nos da todos los beneficios que Él ganó para nosotros. Perdón de pecados y fortalecimiento de fe. Porque la sangre de Cristo perdona pecados. Él perdona nuestros pecados cuando nos acercamos examinándonos, confiados y con discernimiento a la Santa Cena. Él nos asegura que nuestros pecados están totalmente perdonados. Pero no solo nos da el perdón, porque nos lo da seguro, también recordemos que nos da
su cuerpo y su sangre. Y esos son los mismos elementos que Él utilizó para ganar ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Con esto podemos decir que Cristo cambia esas almas atribuladas. Cuando estamos cargados por el pecado, necesitamos fortalecernos de nuevo, fortalecernos en la fe, alimentar ese viejo hombre. Mire, si yo no veo la necesidad de fortalecer mi fe, tampoco voy a ver la necesidad del sacramento. Pero recordemos, ¿cómo es que se fortalece la fe de un creyente? Con el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vimos allá en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero pan. El que come de este pan no volverá a tener hambre. Entonces, si usted como creyente me dice que usted no necesita de la Santa Cena, o que para usted no es importante la Santa Cena, es cierto que Dios alimenta nuestra fe por medio de su palabra, pero utiliza todos los medios de gracia. Usted decir que no necesita la Santa Cena, está diciendo, yo no tengo pecados, yo no necesito perdón de pecados, yo no necesito que fortalezca mi fe. Bien o mal es lo que está diciendo, así no lo exprese, con su actitud. Ese es el cuidado que debemos de tener de despreciar la Santa Cena. Ahora, me preguntan, pastor, entonces allá donde celebran y el pan y el vino, que dan el pan y el vino con la representación, también tomamos para juicio. Y le digo, no, usted está tomando pan y vino, usted no está recibiendo ni maldición ni bendición, usted es un incrédulo. ¿Cómo así? Que yo soy un incrédulo. En la clase de hoy se lo puedo explicar. Y vamos a ver si eso no es incrédulo. Aquel que dice que es una representación, o que es un símbolo, o que no es el cuerpo, o que se convierte. Entonces, la presencia de nuestro Salvador está ahí, nos muestra esa gran necesidad. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿usted necesita comer físicamente para poder vivir? Claro que sí. De la misma forma, para poder mantener nuestra fe viva, Dios utiliza los medios de gracia. Entonces, despreciar el sacramento de la Santa Cena sin que haya ningún impedimento. Yo voy a la iglesia, digo, no, yo soy creyente, yo vengo aquí, yo escucho la predicación, el evangelio, todo cada 8 días, está bien. Y usted no tiene ningún impedimento, únicamente es su orgullo y no quiere tomar la Santa Cena, está en peligro su fe. No le voy a decir que es incrédulo, está en peligro su fe. Y eso lo puede llevar ¿a qué? A convertirse en un incrédulo, porque Dios puede endurecer su corazón de esa forma. Ahora, podemos encontrar personas débiles en la fe. Ojo, nadie va al cielo por tener una fe grande. Ni podemos decir, es que yo sí tengo fe, yo sí creo en Dios. Mire, la fe es la misma suya y mía. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces no me venga a decir que usted tiene mucha fe, que usted cree mucho, no. Hay unas personas que pueden ser más fuertes en la fe y otras más débiles en la fe, pero eso no los hace ni más ni menos salvos, porque no es la cantidad de la fe que nos salva, es la obra de Jesucristo. Entonces una persona puede decir, no, pero es que venga, yo creo es que yo he cometido pecados, hermano, yo creo que Dios no me perdona. Mire, ahora 20 días me arrepentí del pecado, hermano, y volví a caer en el mismo pecado. Recuérdense lo que le dije, que les conté. Es muy distinto yo ir caminando por la calle y pararme en una cáscara de plátano y caerme. Fue un accidente, ¿cierto? Pero si yo llevo aquí ya la caja con cáscaras de plátano para irlas tirando y irme cayendo, tengo que hacer una diferencia entre un pecador penitente y un pecador impenitente. Y este pecador impenitente puede llegar al punto de que se cauteriza su fe, su corazón, y pierde su fe. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente ya no queda más sacrificio. El persistir en un pecado y el practicar un pecado lleva al endurecimiento de corazón. O sea que si usted está yendo a la iglesia creyendo que porque escucha la palabra de Dios y estoy practicando un pecado,
Y no, yo no tomo la cena, pero eso no me afecta en nada. Yo vengo y escucho la palabra de Dios. Mucho cuidado, que Faraón vio los milagros más grandes que Dios pudo hacer físicamente. Allá en presencia de él hizo milagros grandes. Y endureció su fe. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo los deje? Debemos de tener mucho cuidado. Pero entonces, ¿cuál es el consejo para esta persona que tiene esa fe débil? Que dice, ¿será que Dios si vuelve y me perdona? Claro. ¿Por qué? Porque Dios instituyó la cena para perdón de pecados. Mire, no es si yo me siento digno de recibir la Santa Cena. Si vamos a tomar la Santa Cena porque yo me sienta digno, ninguno de nosotros califica. Ninguno. Porque ninguno de nosotros somos dignos. ¿Qué nos hace dignos? El cuerpo y la sangre de Cristo, la obra de Jesucristo. Cuando somos llevados a la fe, creemos que ahí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, respetamos el sacramento, nos examinamos y le pedimos a Dios que nos dé fe para discernir. Con esto no quiere decir que nosotros debemos obligar a nadie a tomar la Santa Cena, no. La Santa Cena no se puede obligar a nadie, pero tampoco podemos quedarnos callados como si nada fuera, no. Debemos de enseñar y predicar de modo que las personas, Dios las lleve a ver la necesidad que tienen de la Santa Cena. Tenemos que tener cuidado también, porque habrá muchos que pueden decir, yo estoy de acuerdo con la Santa Cena, pero no me nace tomarla. A mí no me nace tomarla, y hasta que a mí no me nazca tomarla, no la voy a tomar. Vemos casos como esos. Pues se va a morir esperando que le nazca tomarla. Porque no es usted el que decide, no es usted el que quiere. El Señor dice en Filipenses 2:13 que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Nosotros no podemos decidir tomar la Santa Cena, pero sí podemos rechazar, podemos decidir el no tomarla. Dios, por medio de sus enseñanzas, nos ha mostrado lo que es el sacramento de la Santa Cena, la importancia que tiene. Entonces, si rechazamos el sacramento de la Santa Cena, yo quiero que examine su fe y si usted verdaderamente es cristiano. Pues Cristo dijo, no, dejad esto, haced esto cuando quieras, despreciar esto cuando se sienta bien, cuando sea digno. Dijo, no, haced esto en memoria de mí. Quite todos sus pensamientos y todas sus objeciones porque no cabe. Haced esto todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Y mire, y si usted que va a la iglesia escucha la palabra de Dios y hasta hoy cree que no necesita la Santa Cena, entonces está rechazando, está cometiendo un pecado de omisión, está omitiendo lo que Jesús mandó. Y Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Oiga, a los que habían creído en él, aquel que cree en Jesús, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted cree la palabra de Dios en su totalidad, es creyente. Si no, examine su fe. No le voy a decir yo que es incrédulo, examínelo usted. Párese usted delante con Dios y con su ley, mire a ver, y con su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay unos falsos. Hay unos que dicen que son, pero no son. Duro, ¿sí o no? Es cierto que nosotros hemos dicho, y acabo de decir, que no se puede impulsar o obligar a una persona de modo que vaya a tomar la Santa Cena. No podemos hacer una masacre de almas, por lo que dijimos. Si esta persona no cree que está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, no lo tome. Entonces no podemos decir por cumplir, venga, arrímense aquí, todos tomen y ustedes deciden. No, pero tampoco nos podemos quedar callados y decir, tómela cuando usted quiera. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que tener cuidado de esa libertad que nos ha dejado Cristo, de hacerlo las veces que lo hicierais en memoria de mí, en confundirlo con despreciar el sacramento.
¿Y cuándo se desprecia el sacramento? Cuando durante largo tiempo se deja de tomar. No deseo el sacramento. Eso es el sacramento. Debe por lo menos una persona, por lo menos, hacer siquiera uso del sacramento 4 veces al año. No lo ponga como regla, no. Al menos para alimentarse. Si tiene oportunidad de hacerlo cada que se reúnan bien. Pero tal vez tenemos personas, nosotros en nuestras iglesias tenemos personas en el Huila, que los invitamos cuando podemos a Ibagué, a que tomen la cena a Ibagué, porque todavía no tenemos allá, estamos comenzando una obra. Esta persona, el hecho de que se pueda pasar 1, 2, 3 meses sin tomar la Santa Cena, no quiere decir que la está despreciando, no tengo los medios para tomarlo. Entonces Dios lo fortalece ¿con qué? Con su palabra. Pero si estas personas que hay allí se llevan a Ibagué o a Manizales a un culto y deciden, no, yo no quiero tomar la Santa Cena, eso es delicado, porque está rechazando el sacramento. Su voluntad también de Dios, y vamos a mirar este punto que es muy importante, es que el sacramento esté libre, no sujeto a determinadas de condiciones de hombres, ni fechas ni límites, como sucedía con el Cordero Pascual. Porque es que he oído expresiones y enseñanzas de que es solamente una vez al año, porque así lo mandó Dios en la Pascua al pueblo de Israel. Pero una vez más, como siempre enseñamos nosotros, ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirar qué dice la Biblia, y para eso tenemos que ir a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 13, y ojo con una palabra: esto es un prototipo de Cristo. Esto que se hizo allí es un prototipo de Cristo, y vamos a ver si es cierto que es para creyentes o es para incrédulos. Vamos a ver, que la misma palabra de Dios nos diga, y usted examínese con Dios si es creyente o es incrédulo. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo 12, del 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mensaje será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomarás cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno consigo según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os partiréis el cordero. Ojo, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarás. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes, y en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñido con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así la de los hombres como la de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas, donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todo lo que hay en las Sagradas Escrituras es útil. No podemos decirnos, vamos a quedar allá con Levítico, con los Evangelios y con Corintios. No, vamos a mostrar con esto que esto era un prototipo, y cuando hablamos de un prototipo es algo que no se había cumplido, una imagen de algo que había de venir. Y
Podemos decir, ¿este cordero quitaba los pecados? No, lo vamos a ver ahora en Hebreos cuando cerremos. Aplazaba el juicio de Dios un año más. Ellos hacían esto cada año, sí. Dios le dijo, esto será un pacto perpetuo con ustedes por generación. Cada año lo haréis, lo que llamamos el día de la expiación. Pero vamos a ver si ese cordero tiene alguna semejanza con Cristo en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, cuando miramos en el Antiguo Testamento todas estas cosas, un prototipo de Cristo, eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Vuelvo y les digo, recuerdan que hemos hablado, la suma de tu palabra es verdad. Yo no puedo decir que en el Antiguo Testamento se mandó una vez y que ahora estoy mintiendo cuando digo que Jesús mandó que lo hiciéramos las veces que quisiéramos que nos reuniéramos. Entonces, lo primero que vemos es que Juan 1:29 dice, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Aquel cordero no lo podía quitar, aquel que presentaban allí, pero el que vino, Jesús, sí. Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Ahora, Dios instituyó la fiesta de la Pascua para apartar al pueblo de Israel como un pueblo suyo, para que ese fuera su pueblo. Y esa es una profecía cumplida de Oseas 11:1 que dijo, Dios dijo por medio del profeta Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios, al establecer eso para esa noche, estaba a punto de separar al pueblo de la tierra de Egipto, a librarlo de la esclavitud en la tierra, y lo estaba adoptando como hijos suyos. Israel se puede decir que era uno de los primogénitos de Dios, de los hijos de Dios, era el primogénito de los hijos de Dios. Entonces, tenemos claro que lo primero es que este cordero apunta ¿a quién? A Jesús. Pero los israelitas debían celebrar esta fiesta de la Pascua cada año. ¿Para qué? Para recordar su condición especial como el pueblo escogido de Dios. El tiempo para esta celebración lo había señalado, como había dicho a Moisés y a Aarón. El primero de los meses del año. Eso está en lo que leímos Éxodo 12:2. El nombre hebreo para este mes es Abib, es decir, mes de la espiga, porque el grano ya estaba en la espiga. En la actualidad es el mes de abril. Cuando vamos a la institución que Dios le dio para preparar la cena de la Pascua, vamos a mirar paso a paso la manera como este rito entra señalando a Cristo, nuestro Cordero Pascual. Lo primero, el Cordero Pascual tenía que ser un macho de un año, escogido de las ovejas de las cabras. Juan el Bautista, cuando llamó la atención de los presentes hacia el Mesías, pronunció cómo él iba a preparar y señaló a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en su carta a los Efesios Pablo dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Oiga, estaban celebrando ¿qué? La Pascua con un cordero. Aquí vemos el cordero y la Pascua. Dios mandó que el Cordero Pascual tenía que ser sin defecto. Si era cojo, ciego, tuerto, no servía. Pedro le escribió a los cristianos que estaban dispersos en Asia Menor, diciendo que ellos habían sido redimidos por la sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga, se está cumpliendo todo en ese Jesús. El Cordero Pascual tenía que ser inmolado como sacrificio. Pablo le recuerda a su pueblo, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. El autor del libro a los Hebreos se refiere repetidamente a Cristo como ofrenda y como todo, un prototipo. Todo apunta a esto. Y ahora vamos a mirar
fue perfecto, ya no se necesita más sacrificios. Porque si usted me manda a hacer algo y yo lo hago imperfecto, debo volverlo a hacer hasta que me quede perfecto. Pero si me queda perfecto, no tengo por qué repetirlo. Los israelitas debían de tomar de la sangre y ponerla en los dos postes en el dintel de la casa, en la noche de la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Cuando Dios pasara por Egipto y matara a cada primogénito, le había prometido a Israel: veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Cristo. En otras palabras, Israel se salvó de la destrucción gracias a ¿qué? A la sangre del Cordero Pascual. Es claro que esto señala la enseñanza central de las Escrituras, es decir, que somos redimidos del poder del pecado y de la muerte y de Satanás con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. También decía allí que no podía tener hueso quebrado ni nada, tenía que ser perfecto. Y más adelante el mismo Pedro nos dice en el versículo 46 que ni le quebrarías ningún hueso. Y esto también se cumplió. Cristo, a pesar de que fue crucificado, no se le quebrantó ningún hueso. Cuando las personas se estaban demorando para morir, los que colgaban en la cruz les quebraban en las rodillas para que desgonzaran y murieran asfixiados, murieran más rápidamente. Pues recordemos que a Jesús ya venía el día de reposo y no lo podían dejar allá, entonces los soldados se fueron a asomar a ver para matar a Jesús. Y aquí se cumplió la escritura en Juan 19:36 que dice: no será quebrantado ningún hueso. Dice: después de la muerte de Jesús en la cruz, los soldados no le quebraron los huesos como lo habían hecho con los que habían sido crucificados junto a él. O sea, ¿por qué? Porque se cumplió esa profecía: no será quebrantado ningún hueso. En toda esta parte vemos que este prototipo de la Pascua señala claramente a Cristo, el Cordero Pascual, el único Redentor que dio la vida por el sacrificio de nuestros pecados. Pero ahora, para cerrar, miremos entonces qué nos dice Hebreos. ¿Cada cuánto se debe hacer esto? Si este sacrificio fue perfecto o no. Si ese sacrificio que ellos hacían, los sacerdotes, servían como pago perfecto o no. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que conscientes solo de comidas y bebidas, de diversas obligaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Tenemos que presentarlo cada año? No. Esto era un prototipo de Cristo. Debemos hacerlo como las veces que lo hagáis. Cuando lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Y aquí cerramos con este punto. ¿Quiénes fueron los que usaron la sangre en el dintel? ¿Los incrédulos o los creyentes? Los creyentes. Dios les dijo por medio de Moisés: mire, hagan esto y esto, y en las casas que yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá mortandad ahí. Ahora, si usted no cree que en la Santa Cena está la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo, si usted no ve la necesidad del sacramento cuando Dios lo manda, cuando lo instituyó, para que nosotros los creyentes recibamos los beneficios que Cristo ganó, Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no
no sois de Dios. Duro. Pero eso es lo que hace la ley. Hacernos dar rabia. Si usted le está prestando oído, sordo, porque encontramos personas y no, me parece la Santa Cena, no. Yo voy a la iglesia, yo digo el Evangelio y todo está bien, mucho cuidado. Porque puede que usted no sea de Dios, sea un simple oidor de la palabra de Dios, un espectador más allá. Eso no lo puedo decir yo, el que conoce su corazón es Dios. Eso lo arregla usted con Dios. Pero Dios dice, el que es de mí, las palabras de Dios oye. Dios dice, haced esto en memoria de mí, yo lo dejé para fortalecimiento de fe, perdón de pecados, es un sacramento, lo instituí, se entrega la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Si usted no lo cree, de pronto es porque no es de Dios. Eso lo decide usted con Dios. Y mire que le puede suceder lo que sucedió con los hebreos. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Se nos está anunciando los beneficios del sacramento, las bendiciones que se reciben. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios. Uy, ¿cómo así? Se anuncia y no nos aprovecha por no ir acompañada de la fe en lo que oyeron. Así de sencillo. ¿No crees que es la presencia real? ¿No crees que es un sacramento? De pronto el escuchar la palabra de Dios no te va a ayudar. Te va a ayudar pero a endurecer el corazón. Hoy hemos terminado este estudio de la Cena del Señor. Tengo unos estudios preparados y dije al principio que es bueno cuando enseñamos porque vemos que se necesita enseñar más. Y gracias a Dios Él nos permite. Porque cuando yo utilizo la misericordia de Dios debo tener cuidado. Y vamos a aprender en nuestro siguiente estudio quién es el responsable de la muerte. Porque hay personas que están ofendidas en estos momentos con Dios porque se les ha muerto un ser querido, porque Dios los ha castigado, esto y lo otro. Vamos a aprender quién es el responsable de la muerte, qué trajo la muerte y qué debemos hacer. Pero también vamos a aprender sobre la misericordia de Dios, porque yo para enseñar la misericordia de Dios debo tener la claridad de la ley y el Evangelio. Porque cuando Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero, no sacrificio, no está diciendo que seamos alcahuetas y le demos la cena a cualquiera. No está diciendo que seamos tolerantes con el pecado. Si usted va y estudia ese libro, es una ley dura de Dios al pueblo de Israel. Y allí le está diciendo, mire, ustedes, les voy a dar una introducción, ustedes vienen y me traen sacrificios a mí y quieren que yo los perdone por eso, pero igual son sacrificios que no sirven de nada, porque los traen y al momentico se olvidan de lo que prometieron, de lo que hicieron, al momentico están en lo mismo. Yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia, y la palabra misericordia allí significa amor fiel. Eso es lo que enseña cuando dice Oseas 4:6, porque misericordia quiero, no sacrificios. Los sacrificios que le prestemos a Dios no sirven de nada sin Cristo. Las ofrendas que no sirven de nada. Dios quiere un amor fiel, y era lo que le estaba diciendo a su pueblo. Lo que Dios está llamando hoy en este tiempo. Hay mucha gente presentando sacrificios baratos, promesas baratas que no sirven de nada, porque cuando esto pase se van a olvidar de Dios. Y eso pasaba con el pueblo de Israel cuando Oseas fue a enseñar. Entonces esas cosas las vamos a aprender en nuestros dos próximos estudios. ¿Quién es el culpable de la muerte? ¿Por qué entró la muerte al mundo? ¿Y qué debo hacer si soy de las personas que estoy ofendido con Dios porque se me ha llevado un ser querido? Y vamos a aprender de la misericordia de Dios. Hay que tener mucho cuidado, que tenemos que tener claridad de lo que es la ley y el Evangelio. No podemos sacar un texto y tirarlo al aire, porque ahí es donde se enseña una falsa doctrina. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más no nos queda sino darte de rodillas delante de ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque una vez más me permites enseñar tu palabra. No soy digno de ello, Señor. Es por tu misericordia y por tu gracia.
Pero te doy gracias por todas las personas que han oído, Señor, y las personas que verán este video. Te pido, Señor, para que esta palabra tú la utilices en ello para ser acompañados de la fe, Señor, para que pueda aprovechar, Señor. Aquellas personas que están presentando un corazón endurecido, Señor, te pedimos que lo cambies por un corazón de carne, sensible a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día más nos has mantenido protegidos y libres de este virus que hay en el mundo. Y sabemos que nos mantendrás conforme a tu santa voluntad, porque tú no nos has prometido el cielo en esta tierra, ni que viviremos libres de enfermedades, ni de los efectos del pecado. Pero sí te damos gracias por ello, Señor, porque hasta el día de hoy nos has protegido. Pero también queremos dejar en tus manos, Señor, no sabemos si hay creyentes en estos momentos infectados. Te pedimos, Señor, primero que les estés dando sabiduría para saber aceptar, Señor, si están enfermos, y también para que sigan las reglas médicas, Señor. Para que no te tentemos, Señor, que tú nos has prometido que nos curarás desafiándote. No. También, Señor, queremos dejar en tus manos nuestros hermanos enfermos de la iglesia. Tú los conoces, Doña Socorro, y todas estas personas, porque te venimos orando, Señor, que si hacemos la lista ahora sería grande, pero tú conoces, Señor, las personas. Te pedimos primero que seas manteniéndolas firmes bajo tu gracia, Señor, que no permitas que las dificultades del mundo nos pongan presa de Satanás. No, Señor, que nunca desconfiemos de tu amor y tu protección. Y también, Señor, que les estés dando la fortaleza física que necesitan, Señor, para soportar las enfermedades. Hoy una vez más, Señor, como siempre te decimos, porque confiamos en que tú nos amas, nos guardas y nos proteges. No sabemos qué será el día de nosotros mañana, pero sí sabemos que si vamos a vivir, tú nos permites vivir, tú estarás con nosotros. Por eso decimos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Amén, amén y amén. Una feliz noche para todos los que están conectados: Lucía, Marta, Liliana, José, Segundo, Segundo, mi madre allá en Medellín, Harold, mi hermano Wildiman también, María de Chile, Fabián Pérez, qué alegría verlo ahí, Beatriz Colorado, María Eugenia Sierra y Breiner Steven Montoya, mi esposa Eugenia Martínez. Bueno, todas estas personas, una feliz noche, y nos veremos mañana para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque cada día las misericordias de Dios son nuevas. Una feliz noche.